¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias por estar con nosotros durante estos minutos y gracias también por su fina atención. Y me preguntaba recientemente por qué seguimos transmitiendo. Y bueno, la razón principal, ¿verdad? Es porque hay gente que lo está viendo. Gracias a ustedes seguimos todavía en línea. Aunque sé que posiblemente la mayoría de las personas que ven nuestro programa son gente que ya está yendo a la iglesia, ya la pandemia quedó atrás, ¿verdad? Aunque uno que otro desanimado, quizás, ¿verdad? Pues no le queda de otra más que seguir en línea porque ya no quiere regresar a la iglesia, que debería. Pero también hay personas que luego por diferentes motivos no pueden asistir, quizás enfermedad o lo que sea. Y bueno, pues que el Señor les bendiga. Y gracias por estar viendo este programa. Aquellos que están de lejos también, Dios les bendiga. Ojalá que pudiéramos recibir alguna retroalimentación, ¿verdad? Decir, hey, nosotros desde tal lugar lo observamos, nos gusta su mensaje o no nos gusta sus mensajes, lo que sea, ¿verdad? Pero con tal de saber que por ahí de repente hay alguien detrás de la cámara y frente a la pantalla. Muy bien, vamos a orar. Bueno, pero no sin esto antes decirles que esto es para aquí, para San Luis y para los de casa, ¿verdad? En el mes de marzo hay un evento que se llama Extraordinarias de Mujeres. Es un congreso que lleva varios años, está muy concurrido, muy nutrido, se pone muy bueno, muy bonito. Pero las organizadoras van a tener un pre-extraordinaria que va a ser el día 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde en Ágape Oriente. Las esperan a todas las que quieran asistir, parece que se va a poner bueno para ir calentando motores para extraordinaria del próximo año, como también se hace con algunas otras actividades. Y bueno, pues ahí están estas actividades, esperando que sea también de bendición para sus vidas. Muy bien, ahora sí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por las personas que están viendo este programa, esta transmisión. Te ruego que tu mano esté con ellos, que tú, Señor, les bendigas. Si hay alguien enfermo, que tú le sanes. Si hay alguien afligido, que tú le consueles. Si alguien está pasando alguna tribulación o alguna circunstancia adversa en la vida económica, familiar, yo te pido, Señor, que les muestres el camino y también operes milagros sobre sus vidas. Gracias, Señor, por cada persona. Te pedimos tu bendición para este día, por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a unos videoanuncios y yo regreso después de esos videoanuncios. Niveles de discipulado. ¿Eres discípulo o eres simpatizante? Esa es la pregunta y es el desafío. Estamos hablando de los diferentes niveles de la vida cristiana, pero sobre todo comparados con un verdadero discípulo de Jesucristo. Hablamos acerca del nivel niño y luego también les compartí acerca del discípulo joven. Hoy nos toca hablar acerca del último de los niveles, el nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? El del discípulo adulto. Cuando hablamos acerca del discípulo adulto, tenemos que reconocer que es la etapa donde Dios nos quiere llevar. También los discípulos adultos ya conocen a Dios, pero le conocen principalmente porque tienen una verdadera intimidad con Dios a través de la oración. Ha desarrollado ya la disciplina de la oración, de la entrega, de la lectura de la palabra de Dios y además desarrolla una relación mucho más profunda con sus hermanos en Cristo, pero también demostrando una gran madurez. Sabe y conoce la disciplina de la sujeción y del sometimiento al Señor, pero también a sus líderes espirituales. Tiene una entrega incondicional al Señor, son responsables por los demás, pero sobre todo saben que Jesucristo es Señor de sus vidas en todas las áreas de su vida. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y yo quiero compartirles de este tema que yo le he titulado ADN Ágape. A lo mejor alguno va a decir, esto suena muy a su propia congregación o a sus iglesias, ¿verdad? Y todo eso.
Pues fíjese que sí, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí, sí, de hecho, es algo saludable hablar de la visión de la iglesia, hablar de lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, y todo tiene un objetivo, una razón de ser. Eso es para darle una orientación a personas que están acercándose a nuestra iglesia, personas que vienen incluso a veces de otras congregaciones, que no sabemos a veces los motivos. No debería de haber mucha migración de una iglesia a otra, deberían todo el mundo quedarse en su iglesia y todo el mundo trabajar a favor de la evangelización donde quiera que se encuentre, pero hay otros motivos válidos, ¿verdad? En los que, por ejemplo, una persona que se mueve de una ciudad a otra, o quizás una distancia, ¿verdad? Dentro de la misma ciudad, entonces decide, pues es que no puedo ir hasta allá, aquí hay una congregación y bueno, pues es una de las nuestras, ¿no? Lo mismo sucede cuando gente de nuestra iglesia hace otra iglesia. Hay motivos, ¿no? Que son justificables, pero por lo mismo es bueno que quien se mueve de un lugar a otro sepa el ADN de nuestra iglesia, de nuestras congregaciones aquí, sobre todo y principalmente aquí en San Luis Potosí, aunque aplica también para muchas otras sedes fuera, porque tenemos un mismo ADN. Quiero leerles la palabra. En Efesios capítulo número 4, en el versículo número 1 en adelante, habla acerca de la iglesia original, la primera iglesia, la del primer siglo. A mí me gusta hablar de los primeros cristianos. Hay un término que por ahí se utiliza, la iglesia primitiva. Y no me gusta utilizar ese término porque primitiva también viene de primate, a menos que usted se sienta identificado con algún mono, ¿verdad? Pero bueno, también del origen, ¿verdad? Tiene cierto sentido, pero prefiero usar la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos. Y el apóstol Pablo habla acerca de su ADN. Hay mucho de esto, ¿verdad? Pero solamente una visión así, digamos, de pasadita. Efesios capítulo número 4 dice de la siguiente manera: el apóstol Pablo a los Efesios les dice así en el capítulo 4, verso 1: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Nota la palabra mismo, fíjate bien, ¿verdad? O que tiene que ver con único o mismo. Por ejemplo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Y luego otra vez, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. De único y una misma esperanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que los une, lo que los hace parecidos, ¿no? Y lo mismo sucede como sucede con las familias, ¿verdad? A veces, sin darnos cuenta, las familias por el mismo ADN, y a veces no es tanto por el ADN, sino a veces es por las mismas costumbres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un nieto que le dicen el nieto que es del corazón. O sea, no salió de la panza de mi hija, sino más bien fue adoptado, ¿no? Y ¿cómo se parece a su papá? Pero hasta nosotros nos burlamos y decimos, a mí se me hace que tú lo tenías por ahí escondido, Benjas. Bueno, obviamente que no, pero la cuestión es que lleva 5 años, ya casi para 6 años con ellos, o 6 años prácticamente, y se parece tanto, ¿verdad? Los modos, las formas, porque no conoce otra cosa. Entonces yo veo, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad?, que a veces es parte de la costumbre, pero también es parte de un ADN de la misma familia y el parecido de los hijos con los padres, ¿verdad? Hasta los mismos chipotes y el cuerno que le sale por un lado, la forma del pelo, ¿verdad? O sea, son tan parecidos, ¿no? Porque
porque nacen, tienen el mismo ADN. Ahora, hablando del cristianismo, fíjense que la iglesia extendida en todo el mundo, hay cosas que nos hacen muy parecidos. Yo puedo estar en un servicio en Turquía, que lo he estado, en la India, en Nepal, en Estados Unidos, en Canadá, en algunas comunidades aquí en nuestro país, en México, en Chile, en Costa Rica, en Paraguay, donde he estado, ¿verdad? En algunos lugares. Y tienen formas diferentes de adorar a Dios, formas. Pero la esencia, la columna vertebral viene a ser lo mismo. Y es muy enriquecedor ver a todas estas personas, ¿no? Que de repente uno mira, ¿verdad?, cómo adoran, cómo alaban al Señor y cómo ciertas cosas llegan a ser muy, muy iguales. Ahora, cuando hablamos de una cultura, tenemos que reconocer lo siguiente, ¿verdad? Que hay 4 cosas que definen a una cultura y que marcan una diferencia, 4 cosas que marcan una diferencia entre una cultura y otra, ¿verdad? Por ejemplo, entre las diferencias entre los huastecos de aquí de la zona huasteca de nuestro estado, de San Luis Potosí, y los mixtecos o zapotecos de allá de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Esos son grupos étnicos, tienen su propia cultura. Y entonces en esta propia cultura que tienen, los distingue o lo que los hace diferente son 4 cosas. La primera es la historia, la segunda es sus formas, ¿verdad? Su cultura, que tiene que ver, ¿verdad?, con el comportamiento, ¿verdad? Y luego vienen las costumbres, algunas tradiciones y obviamente también el idioma. O el lenguaje, ¿verdad?, su idioma. Y a final de cuentas, quienes estudian todos estos fenómenos de la evangelización mundial, dicen, dejen que las personas que no conocen de Jesús mantengan su propia cultura, siempre y cuando esa cultura y sus tradiciones culturales no contravengan a lo que enseña la palabra de Dios. Y enséñeles de Cristo Jesús. Entonces, pues es bien raro cómo cantan, cómo adoran, cómo brincan, saltan o hacen las cosas que hacen, que no hacemos acá, pero le adoran al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo interesante. Luego, del Centro Cristiano Ágape. ¿Cómo es Ágape? Ágape significa amor desinteresado. Pero en nuestra iglesia, que así se llama, Ágape Centro Cristiano. Y luego, ¿cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué lenguaje utilizamos? Hay un lenguaje, claro, déjenme decirles que nuestro lenguaje va de acuerdo a la visión. Entonces viene la pregunta, ¿qué nos distingue como congregación? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Somos todas las sedes de Ágape exactamente iguales? O la otra pregunta, todas las demás congregaciones que hay aquí en San Luis Potosí, ¿qué nos difiere de ellos? ¿Qué nos hace diferente de ellos? Porque fíjense que sí nos hace diferentes, aunque hay algunas cosas que son muy iguales. Pero cuando tú ya estás allí, en esta iglesia, pues tú te empiezas a dar cuenta de que tienen lo suyo propio, ¿verdad? No nada más lo que nos hace iguales, sino también lo que los distingue. No se diga, por ejemplo, en el cristianismo hay muchas denominaciones. Estas denominaciones, ¿verdad?, tienen lo suyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los une su cultura religiosa, por decirlo de alguna manera, sus programas, su organización, algunas creencias, ¿verdad? Y todo eso. Pero a final de cuentas, terminamos haciendo muchas cosas iguales. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une, pero también hay algo que nos define y nos hace diferentes. No tanto que nos separa, no nos debería separar, sino cada oveja con su pareja, dice el dicho, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Y el propósito de este mensaje es precisamente hablar de esto, de lo que nos hace diferentes. Con esto también quiero decir que la iglesia, nuestra iglesia, no porque tengamos y hagamos cosas diferentes a los demás, significa que seamos mejores que los demás. No. Hay una sola iglesia. ¿Cómo podemos ser una iglesia mejor que otra? Eso no debería de suceder. Los que hacen ese tipo de comparaciones se equivocan, que regularmente son los mismos cristianos, porque dicen, es que esta iglesia está más chida, esta iglesia es mejor. No, déjame decirte, esta, ¿verdad?, la mejor y la chida,
y la aburrida, la aguada o la que sea, somos una misma iglesia. Es como en una familia, todos el mismo apellido, todos con el mismo ADN, pero uno es hablantín, el otro es muy serio, muy callado, la otra es muy divertida, ¿verdad? Muy extrovertida. Entonces, así es también en la iglesia. Y es importante que lo entendamos porque luego nos gusta hacer comparaciones y no debemos hacer comparaciones. Las comparaciones nacen del orgullo, de creer que somos unos mejores que otros. No, eso no va a suceder. Hay una sola iglesia. Y bueno, obviamente, como institución humana, también tenemos que reconocer, ¿verdad? Yo me acuerdo que un pastor que ya se nos fue a la presencia de Dios dice, en mi denominación, dice, mi iglesia, cuando hacemos un congreso, por ejemplo, habían hecho un congreso en la ciudad de Chihuahua, dice, mi pequeña iglesia de 80 o 100 miembros me manda en avión a Chihuahua, porque tiene el recurso, ¿no? Aquí en San Luis Potosí. Dice, en cambio, allá en el sureste mexicano, hay iglesias que tienen hasta 2,000 miembros, ¿verdad? Pero sus pastores van al mismo evento y se van desde Tabasco hasta Chihuahua en camión. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes, situaciones económicas, pero también otras cosas. Pero al final de cuentas, algo los va a unir. Ahora, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a todas las iglesias? Ok, a todas las iglesias nos une varias cosas. Doctrinalmente hablando, tenemos doctrinas muy parecidas, ¿no? De hecho, muchas iglesias han adoptado una lista de doctrinas, ¿verdad? Que fueron producto de un congreso internacional de evangelismo que se llamó Lausana. Lausana en el año, por allá, los años 80, ¿verdad? Por allá. Y entonces, digamos, estas doctrinas, ¿verdad? Pues todo el mundo las asume, ¿verdad? La gran mayoría del cristianismo las tiene, ¿verdad? Allí. ¿En qué creemos? Creemos en la palabra, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en la salvación mediante Cristo. Entonces, yo quiero mencionar solamente 2 o 3 de ellas. La primera, lo que nos une. La primera, no es la más importante, pero yo digo la primera, es la revelación verbal de Dios contenida en la Biblia. La revelación verbal, hablada de Dios contenida en un libro, el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Todos creemos que aquí, en este libro, está la verdad de Dios. Fuera de este libro hay muchos libros, muchas palabras, muy buenos libros, muchos libros cristianos, miles de libros que hablan acerca de Dios, pero todos se filtran a través de este. Y la iglesia cristiana aboga porque este libro se pueda leer, que se pueda extender, que pueda haber en todos los idiomas, en todos los dialectos, que haya palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación final y completa de Dios para el ser humano. Y es todo lo que necesitamos. Hay gente que dice, no, pero es que le falta la Biblia, es que se perdieron algunos códices que contradicen a lo que ya está escrito, las arañas y la manga. Déjeme decirle, no necesitamos más. Si pudiera haber algunos manuscritos perdidos, está bien que se hayan perdido. El apóstol Pablo acerca de una carta que él le escribe a los cristianos de la Odisea. Nunca se encontró, ¿verdad? Pero no la necesitamos. Aquí está lo que realmente es suficiente para nosotros, ¿no? Y entonces, y si no se encontró es porque Dios quiso que no se encontrara. Pero no más, hasta ahí la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos se debe filtrar a través de la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Ahí es donde nosotros necesitamos entender. La segunda cosa es la salvación. Y luego, ¿verdad? Que es solamente por Cristo Jesús. Salvación solamente por Cristo. La otra, la adoración. O sea, como sea, sentados, parados, cantando, manos arriba, manos abajo, manos así, como sea, pero adoramos a Dios. Parece que la música es muy importante en todas las culturas
Y sí, también en la Biblia lo menciona, entonces que ahí siempre va a haber esto de la adoración. Y bueno, también tenemos nosotros el hecho de que hay un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, y los cristianos pertenecemos a la iglesia mediante la sangre de Cristo derramada por nosotros y por todo el mundo, pero que también hemos entrado en una relación directa con Dios mediante la fe en el sacrificio de Jesús. Eso nos hace salvos, pero también nos hace uno con todos los demás creyentes. Básicamente esto nos une. Hay otras cosas más, pero sería nada más hablar de eso. Yo estoy hablando del ADN Ágape. Y ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Como yo lo mencioné, Ágape tiene su forma de ser. Entonces, ¿por qué? Porque tiene su historia, sus pastores y su visión. ¿Qué es lo que realmente le ha dado al ADN de la iglesia? O más bien el ADN de su iglesia. Comienzo con la historia. Tenemos una historia como congregación. Ágape comenzó en una casa hogar hace muchos años, más de 40 años. Comenzó la iglesia con la misionera Patti DeVore, en el hogar infantil Patita, allí en el barrio de San Miguelito, aquí en San Luis Potosí, calle de Ontañón 910. Y ahí comenzó, ahí llegamos también mi esposo y yo cuando ya había servicios ahí. Luego nos fuimos moviendo, pero todo comenzó allí, esa es nuestra historia. Y también, obviamente, pues comienza en el fuego de las misiones, porque la misionera Patti DeVore comenzó esta iglesia, o vino más bien, de los Estados Unidos, enviada por su iglesia como misionera aquí a San Luis Potosí, a México, para traer el evangelio o llevar el evangelio a los mexicanos y en particular a los potosinos. Entonces, esto es importante en cuanto a la historia, ¿no? Y esto es lo que nos une, o sea, todo mundo de Ágape tiene anclado eso, y si muchos no lo tienen es porque no se les está compartiendo esta historia, pero la mayoría de la gente sabe qué onda con nuestra historia. En segundo lugar, tiene que ver con la visión. Ágape y todos los ágapes, por lo menos las sedes en San Luis Potosí y otras sedes en otros lugares, tenemos una declaración que refleja nuestra visión. Básicamente, amamos a Dios, servimos a los demás y alcanzamos al mundo para Jesucristo. Algunos lo han reducido y dicen amar, servir y alcanzar. Pero como quiera que sea, eso es lo que nos define. Ese es el ADN de la iglesia. Todo mundo debe saber. Y la mayoría de la gente, cuando les preguntamos ¿cuál es la visión de la iglesia? Y todos pueden decir amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Eso lo tenemos muy claro. Y esa es la visión y eso nos define. Ahora, ojo, hay otras congregaciones que tienen su propia visión. A final de cuentas, todas están basadas en la Biblia. Y eso los define a ellos y está bien, es su ADN, como es el ADN de nosotros, nuestra visión. Entonces, ahí está, tú debes saber la visión y todo lo que hacemos, todo lo que hagamos está precisamente abajo de esto. Luego, la otra cosa, ¿verdad? Muy importante que nos identifica son los líderes de la iglesia. Como pastor de la iglesia por 40 años, aunque han salido nuevas congregaciones y con nuevos pastores, pero todos esos pastores han sido pastoreados por mí y por mi esposa, pues es obvio, ¿verdad? Que es como los papás, ¿verdad? Yo el otro día estaba observando a alguien de los pastores de las sedes. Dice, cómo se parece a mí, ¿verdad? Habla igual que, comete los mismos errores que yo cuando hablo. Es porque no conoce a nadie. El otro es un pastor de las sedes, dijo, es que yo llegué a la iglesia cuando tenía 4 años de edad. Entonces no he tenido ningún otro pastor más que el pastor Arturo y la pastora Patti, obviamente, pero hablando de hombre a hombre, ¿no? Y entonces yo, pues, estoy hecho, ¿verdad? De eso, ¿no? Ahora, pero también yo he sido muy, muy intencional en decirles que deben tener un estilo propio y lo han logrado también, porque no quiero copias fotostáticas exactas, ¿verdad? De mi persona.
quiero que tengan o se note algo del ADN, pero también tengan su propio sabor, su propio estilo. Y esto es bueno, y esto es parte del ADN de la iglesia. Los pastores, los líderes establecen el ADN. Ahora, la mayoría de los que estamos pastoreando alguna de las sedes de Ágape, que somos ahora 14 y esperamos pronto ya abrir la número 15, o se convirtieron la gran mayoría de nuestra iglesia, crecieron allí, ¿verdad? Y siguen con la misma visión, pero igual tienen esto que es propio de ellos, ¿no? De los líderes. Y es algo muy bueno. Luego, en cuanto a nuestra cultura, las cosas que hacemos. Ahora, en primer lugar, ¿qué es lo que nos distingue como congregación? Algo que nos distingue como congregación es el crecimiento constante. O sea, Ágape siempre está creciendo. Sí, yo a veces veo las sedes, ¿verdad? Y la mayoría están creciendo de una o de otra manera, ¿no? Es cierto que de repente hay épocas donde alguna sede por ahí se nos detiene poquillo, pero luego veo tantito crecimiento acá y luego allá y más crecimiento acá y siempre hay alguien que está moviéndose a un lugar más grande. Este año hay 2 de nuestras sedes que están ampliando sus locales, remodelando locales, haciéndolos más grandes. O sea, siempre hay un crecimiento. Entonces, una dinámica. Hay personas que eso no les gusta. Y cuando llegan a nuestra iglesia, pues siguen igual. Incluso hay personas que andan como huérfanos de una iglesia a otra. Llegan a la nuestra y se dan cuenta que hay mucho movimiento. Y este movimiento obviamente pues nos distingue, ¿verdad? Porque hay un crecimiento y hay que entenderlo para fluir en la iglesia. La otra cosa es que somos una iglesia celular. ¿Qué significa? Creemos en los grupos pequeños, les llamamos células, grupos pequeños, grupos familiares o grupos de conexión, como quiera que le llamemos. Pero todas las sedes tienen células. Somos celulitis, celuloides, tenemos grupos. Muchos de los pastores, además de pastorear su iglesia, tenemos células. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque nos gusta el grupo pequeño, discipular a las personas, animar a las personas de manera directa. Y esto es lo que le da seguimiento y a los nuevos y retención de la cosecha para poder seguir adelante en cuanto a la obra de Dios. Tercero, dentro de lo que hacemos, que es nuestra cultura, somos una iglesia misionera. Nos importan las naciones del mundo. No somos los únicos a los que les importan las naciones del mundo, obviamente, ¿verdad? A Dios le importan y a muchas iglesias. Pero en Ágape, si tú llegas a Ágape, tú vas a ver en la mayoría de las sedes, todos los obreros que tenemos ahí, cuadros, ¿verdad? De todos los obreros que tenemos en diferentes países del mundo. Son nuestros obreros directos. Hay muchos obreros y también respetamos a todos, pero son los que nosotros hemos enviado. A quienes apoyamos, sostenemos y hablamos constantemente. La mayoría de las congregaciones tenemos nuestro departamento intercultural. Tenemos una tesorería intercultural para la obra misionera. O sea, misiones, misiones, misiones. Y esto obviamente, al participar en el movimiento misionero mundial, nos define y nos distingue. Yo sé que hay personas, incluso hay gente que se ha ido de Ágape, llegaron de otras iglesias, porque no estuvieron de acuerdo con esto. Porque se les parecía como algo ilógico si hay tanta necesidad en nuestra propia ciudad. ¿Cómo es que estamos plantando vidas en Senegal, por ejemplo, o en Europa, o en el lejano oriente, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, ¿verdad? Si esto no es un asunto nuestro. O sea, nosotros también escuchamos la voz de Dios como muchos. Y Dios nos ha dicho, ustedes nacieron en el fuego de las misiones, ustedes deben mostrar de dónde surgieron. Entonces nosotros
Mandamos obreros, mandamos misioneros, hablamos de misiones, de misioneros, hacemos viajes misioneros, tenemos cursos sobre capacitación misionera, tenemos de todo, ¿verdad? Y vamos capacitando a la gente para poder enviarlos. Y tenemos en ciernes algunos que estamos por enviar, ¿verdad? Ya este año, otros el próximo año. Y bueno, así es, ¿verdad? Porque es una iglesia misionera. Finalmente, Ágape es una iglesia orientada a la gracia. Esa es parte de nuestra cultura. Somos orientados a la gracia. Creemos más en la reconciliación y el perdón que en las reglas y el legalismo. Defendemos más la gracia que nuestro nombre. ¿Por qué? Porque hablamos de la gracia de Dios, de la segunda, tercera, cuarta oportunidad. Eso sí, eso no significa que somos permisivos, sino que la gracia es abrimos la puerta a todos, pero ya cuando están adentro, entonces buscamos y procuramos la santificación de las personas. Claro que también creemos en la santidad de vida, pero la gracia nos distingue orientados a la gracia. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablando en las charlas pastorales esta semana sobre los fariseos. Ahí para que le ponga mucha atención, o el próximo martes en el programa Nicodemo, o el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea. Hasta la próxima.